Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas un día más a un webinar de Aula Planeta en Madrid 5E. Hoy vamos a tratar cómo evaluar con los recursos de Aula Planeta en Madrid 5E. Empezamos. Bueno, hoy debido a dificultades logísticas voy a estar yo solo impartiendo el webinar y no voy a poder estar muy pendiente del chat. Igualmente, dentro del chat he dejado un mensaje ya con el grupo de Telegram al que os invito a que entréis, ya que se suelen publicar actualizaciones, se suelen resolver dudas, se publican los webinars que vamos realizando, etcétera. Entonces, mi recomendación es que si tenéis algún comentario o alguna duda o algo similar, lo comentéis por el canal de Telegram que se llama Aula Planeta en Madrid 5E. Igualmente en el chat os he dejado ya un enlace que os lleva directamente. De todos modos, a mitad del webinar intentaré entrar para ver las dudas que hayan ido surgiendo. Bien, todos los webinars que estamos realizando, así como algunos videotutoriales, los estamos colgando en nuestro canal de YouTube de Aula Planeta. Además, en el chat os he dejado a todos los espectadores un material autoformativo que se llama Índice de Sites, en donde podéis consultar preguntas comunes y sus respuestas, ¿no? Al final lo que se trata son de materiales que explican un poco este proyecto que estamos llevando a cabo desde Aula Planeta y la Consejería, así como la explicación general, ¿no? Qué se incluye, cómo se puede incluir, qué tipo de contenidos hay. Igualmente lo vamos a ver así por encima antes de meternos en la parte de evaluación pura y dura. Por otro lado, y recordamos de nuevo que tenemos un canal de Telegram donde ya hay en torno a 220 profesores aproximadamente de la Comunidad de Madrid que usan estos contenidos, y allí, lo que os he dicho antes, se van resolviendo dudas, se van haciendo sugerencias y podéis estar al tanto de las últimas novedades y actualizaciones. Por último, seguidnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube o Instagram, en donde vamos haciendo publicaciones de forma muy habitual. Entonces, ¿qué es esto de Aula Planeta en Madrid 5E? Para quien no lo sepa todavía, lo que se ha hecho desde la Consejería a través de Aula Planeta es una integración de contenidos curriculares, es decir, recursos, actividades, exámenes, todo este contenido educativo sigue el currículo de la Comunidad de Madrid, como es evidente, y se han integrado dentro de las aulas virtuales de Educamadrid, es decir, el entorno Moodle. Estos recursos están disponibles tanto para alumnos como para profesorado. Ya os digo, hay una gran variedad de recursos. De hecho, tenemos un webinar específico sobre la tipología de recursos de Aula Planeta, pero para que os hagáis una idea, hay interactivos, hay recursos para trabajar una unidad de forma completa, otros para introducir una unidad, otros para cerrarlo. Hay vídeos, hay enlaces a otros portales, ejercicios de respuesta abierta, cerrada, etc. Luego entraremos un poquitín en la tipología. Además, se ha hecho integración de un banco de contenidos. ¿Esto qué es? Luego entraremos también brevemente, pero se trata de un entorno en el que hemos dispuesto todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta para que los alumnos lo tengan disponible. Somos conscientes de que este año, debido a las dificultades que estamos sufriendo, pues muchas bibliotecas de los centros están siendo utilizadas como clases, ¿no? Como aulas. Y también muchas bibliotecas de aulas se están perdiendo. Entonces, este banco de contenidos es un entorno para que los alumnos puedan seguir realizando sus consultas cuando tengan que realizar cualquier tipo de investigación o tengan cualquier tipo de duda sobre algún concepto. Por otro lado, y ya yendo a lo que es la parte formativa, estamos realizando diferentes planes de formación. Uno de ellos, que es el que aparece en el centro, son los webinars dirigidos al profesorado. En realidad también están dirigidos a equipos directivos, pero el principal foco de los webinars es el profesorado, porque al final sois quienes utilizáis estos contenidos y bueno, por eso hacemos webinars específicos, ¿no? Hace poco tuvimos uno de enriquecer las aulas virtuales, también los hemos tenido por materias, ¿no? De cómo trabajar lengua castellana con Aula Planeta, matemáticas, ciencias, inglés, francés, etc. Entonces tenemos, por un lado, este plan de webinars. Por otro lado, tenemos el acompañamiento centro a centro. ¿Esto en qué consiste? Va en dos vías. Por un lado, estamos realizando formaciones, vamos a empezar la semana que viene, a hacer formaciones a través de seminarios y PFCs en centros que ya lo han solicitado. Si alguno de vosotros está en la situación de que en vuestro centro se ha solicitado seminarios o PFCs de aulas virtuales,
y no tenéis todas las sesiones cubiertas, podéis incluir alguna sesión de Aula Planeta, siempre consultándolo antes con el asesor del CETIF correspondiente. Por otro lado, si ya habéis presentado las formaciones y no tenéis ningún hueco para alguna formación de Aula Planeta, no pasa absolutamente nada porque estamos realizando un acompañamiento a través de formaciones del mismo tipo, pero fuera de PFC. ¿Esto qué quiere decir? Que los contenidos de las formaciones y los objetivos son los mismos, pero no son formaciones acreditadas como sí lo son las de los PFCs y las de los seminarios. Además, ya por último, para cerrar con el plan de formación, estamos integrando parte de nuestros contenidos, manuales de uso, etcétera, en los diferentes cursos de los diferentes CETIF y en el CRIF de las Acacias. Este es un esquema de lo que aporta Aula Planeta en el aula virtual. Sin embargo, prefiero ahora que pasemos a dentro del aula virtual. A ver, déjame comprobar una cosita. Vale. Bien, entonces, ¿qué materiales aporta Aula Planeta al aula virtual de cada profesor? Si os fijáis, aquí a la derecha tenemos dos bloquecitos. Voy a empezar con este de abajo, que era el banco de contenidos, es decir, ese entorno con el contenido enciclopédico que mencionaba antes. Si yo le doy aquí a descubrir, me va a llevar a esta web interactiva. En esta web interactiva puedo encontrar contenidos enciclopédicos. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de los contenidos sí que están contemplados por el currículo, pero no están ordenados ni secuenciados, ni siguen los criterios ni estándares de evaluación. Al final lo que se trata es un material de consulta, ya que, bueno, muchas veces los alumnos cuando hacen investigaciones por internet, al final acaban en el primer blog que encuentran, o todos van a la Wikipedia, o a lo mejor algunos van a YouTube, pero en YouTube se acaban distrayendo porque tienen en un lateral sus vídeos de sus youtubers favoritos, jugando al videojuego de moda, etcétera. Entonces, este es un entorno sin publicidad, actualizado y con información contrastada, en donde los alumnos pueden buscar pues cualquier tipo de concepto. Además, este entorno, que aunque no es el objetivo de hoy, vamos a verlo así por encima, se divide en diferentes secciones. Cada una de ellas tiene una funcionalidad diferente. No funciona igual, por ejemplo, la Temapedia, que organiza los contenidos enciclopédicos por asignaturas, que está de cronología, que es una barra del tiempo en donde va mostrando sucesos dependiendo del año en el que nos encontremos. También hay una parte del cuerpo humano, historia audiovisual de España, biblioteca universal, estadísticas y sala de edición. ¿Quién puede entrar a este banco de contenidos? Pueden entrar tanto los alumnos como los profesores. Los profesores, por ejemplo, pueden entrar para crear sus propios materiales o darle una vuelta a los que ya tengan hechos. Por otro lado, la segunda aportación que vamos a explicar ahora, pero que es realmente la de mayor peso, es la de contenidos curriculares, que es este bloque de aquí. Si por lo que sea no tuvierais los bloques activados, podéis preguntarlo por el Telegram, que tenemos una píldora de 1 minuto en donde se explican. Pero básicamente es desde activar edición, luego agregar un bloque y, si queréis apuntar, son Aula Planeta Repositorio, este bloque de aquí arriba, y banco de contenidos de Aula Planeta, este segundo de abajo. Si yo entrase en este primer bloque, en el de contenidos curriculares, la interfaz nos deja elegir entre 3 tipos de contenidos. Una asignatura completa que hoy no vamos a ver cómo se añade. Eso, si tenéis curiosidad, echadle un ojo a cualquier webinar de descubrimiento que tenemos subidos en el canal de YouTube. Pero básicamente lo que hace es cargar una asignatura completa de un curso. Por ejemplo, podemos cargar sexto de primaria en la asignatura de matemáticas de golpe. Y lo que nos introduce en el aula virtual es una sección, es decir, una división por cada unidad didáctica que se encuentre dentro de esa asignatura en ese curso. Por otro lado, podemos añadir las unidades didácticas sueltas. En Aula Planeta distinguimos entre 2 tipos de unidades didácticas, las del profesorado y las del alumnado. Ambas van relacionadas. Sin embargo, de las del profesorado, ahí se pueden encontrar todas las actividades secuenciadas, además de con la guía docente para trabajarlas en el aula. En el otro tipo de unidad, en el cuaderno del aprendizaje, los alumnos tienen a disposición la teoría de forma similar a un libro de texto, con la ventaja de que este cuaderno de aprendizaje es modificable por el profesor,
y además sí que tiene también acceso a actividades para repasar. Aprovechando que este webinar es de evaluación, deciros que las actividades que un alumno hace en el cuaderno del aprendizaje se quedan ahí. Al profesor no le llega ningún registro. Si yo como profesor quiero que haya un registro de la actividad de los alumnos a la hora de que estos hagan los ejercicios, tengo que añadir o bien recursos independientes o bien recursos desde una secuencia didáctica. Por último, la última opción, como es evidente, es la de añadir recursos independientes a través de una pequeña interfaz. Como veis aquí, en esta interfaz puedo buscar un tipo de recurso o el nombre de un contenido, por ejemplo, ríos, y si le doy a buscar, me busca todas las actividades y todos los recursos, no solo actividades, sino, por ejemplo, esto es una secuencia de imágenes, que tengan que ver con los ríos. Si yo quisiera acotar la búsqueda, puedo elegir un curso determinado y una asignatura determinada. Ahora estamos viendo todos los recursos que tienen que ver con los ríos de primero de la ESO. También se pueden previsualizar, es decir, antes de añadirlos al aula virtual, desde esta interfaz yo puedo hacer clic en este primero y veo el recurso en sí. Si lo añadiese al aula virtual, como docente tendría acceso a la ficha de docente y también a la guía del alumno en el caso de que tuviera. ¿Cómo añado recursos desde aquí? Muy sencillo. Aquí a la derecha hay un botón más, una cruceta, y si voy haciendo clic se me van a ir añadiendo en forma de lista aquí debajo. Una vez que tengo los que yo quería, le doy a siguiente y la pantalla me dice, has seleccionado los siguientes recursos. ¿Dónde los quieres meter? Y ya podría elegir una sección. Los voy a meter aquí en general, por ejemplo. Le doy al botón de añadirlos y ya estaría. Dice cambio realizado, se han añadido los siguientes recursos a tu curso. Si vuelvo al aula virtual, efectivamente aquí los tengo. Me he dejado unos recursos preparados, así que voy a borrar estos, pero bueno, para ir resolviendo algunas dudas antes de que salgan, deciros que hay recursos que sí que tienen que ver con la evaluación y otros que no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes hemos visto una secuencia de imágenes. Ese recurso no genera ningún tipo de calificación respecto al alumno. Pero, ¿cuáles sí que generan ese tipo de... esas calificaciones, ¿no? ¿Cuáles generan una nota? Pues bien, por un lado tenemos los ejercicios autocorregibles como este. Voy a desactivar la edición para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Tenemos este tipo de ejercicios, que aquí no se aprecia muy bien, pero son los del icono con un lapicerito. Estos ejercicios son de respuesta cerrada y son autocorregibles, ya que el alumno tiene que relacionar una serie de conceptos, otras veces es responder a preguntas tipo test, ordenar una serie de ideas, etc. Pero todos tienen una corrección automática. Ahora me dice un profesor, no puede... Aquí está. Aquí me da el feedback automático y si lo estuviera haciendo desde el rol del alumno, se hubiera enviado esta nota al aula virtual. De hecho, en este curso que tenemos de prueba, dentro del área de calificaciones, tenemos que nuestro alumno, el alumno Aula Planeta, ha hecho este ejercicio y ha sacado un 6. Las actividades de Aula Planeta se evalúan por defecto sobre 100. Esto es algo que salió en el webinar anterior. Sin embargo, en este también vamos a ver cómo hacer que evalúen todas sobre 10 en vez de sobre 100. Yo puedo revisar el intento y esto es lo que habría hecho mi alumno. Puedo salir y puedo volver hacia detrás. Como bien he dicho, perdonadme, ahí está. Si yo quisiera que el alumno tuviese otra oportunidad, lo que tendría que hacer es agregar de nuevo esta actividad. Vamos a ello. Añadimos recurso.
Voy a agregar una de ejemplo. Esta, por ejemplo, la agrego al aula virtual. La tendría aquí debajo. Vamos a imaginar que es la misma que la de aquí, la que nuestro alumno ya ha hecho y se ha equivocado. Y es de los ajustes. En restricciones de acceso, podría habilitarle de nuevo al alumno que pueda hacer de nuevo la actividad. Por ejemplo, aquí podría poner sus apellidos y de esta forma el Moodle, es decir, la aula virtual, permite a ese alumno hacer esta actividad únicamente a ese alumno que lo ha pedido o que nosotros hemos visto que necesita un tipo de refuerzo. También las actividades se pueden restringir por grupo, es decir, nosotros podemos tener a lo mejor 4 o 5 alumnos en clase que necesitan algún tipo de refuerzo y podemos crear un grupo de refuerzo, o yo lo que os recomiendo, aunque aquí pone grupo de refuerzo de lengua, es numerar los grupos. Por ejemplo, si tengo una aula virtual y tengo un curso de matemáticas en quinto B, pues a los alumnos que necesitan un poquito de refuerzo puedo llamarle grupo 1, ya que este grupo, este nombre de grupo luego se va a ver en el aula virtual. Lo vais a ver a continuación. Guardo los cambios y me dice restringido. No disponible hasta que se pertenezca a este grupo, al grupo de refuerzo de lengua. Entonces, para evitar historias con los alumnos, lo más recomendable es denominar a los grupos por número, ¿no? Grupo 1 y meto ya dentro a los alumnos que yo considere, y así. Bien. Por otro lado, otro tipo de ejercicios que se integran con el libro de calificaciones son los ejercicios de respuesta abierta. Son unos que tienen el lapicerito con la doble A. Aquí no se ve muy bien, pero si entro en la secuencia didáctica para que veáis un poco los iconos, ¿no? Cómo se diferencian. Vemos aquí por un lado estos de respuesta cerrada y este de la doble A de respuesta abierta. ¿Qué diferencia hay? Bueno, como su nombre indica, es de respuesta abierta, es decir, aquí hay un enunciado y al alumno se le pide que haga una explicación, a veces que dé una definición, depende de cada ejercicio, de cada asignatura. Entonces, ¿cómo se integran estos ejercicios dentro del aula virtual? Yo me voy al libro de calificaciones, me voy a este ejercicio y aquí vais a ver una cosa, y es que, aunque no se genera una nota automática, yo puedo saber si un alumno ha realizado ya la actividad de respuesta abierta o no. ¿Cómo? Porque aquí aparece un 0 por defecto. Si os fijáis, el alumno 3 formación no ha hecho esta actividad porque no se le ha generado ningún tipo de nota. Dentro del libro de calificaciones también se puede activar la edición. Ya la tenía activada, pero bueno, la vuelvo a activar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Con la edición activada podéis cambiar la nota. Por ejemplo, a lo mejor puedo considerar que este alumno merecía un 7. Aunque en este caso, al ser un ejercicio de respuesta cerrada, no tendría mucho sentido. Pero en estos de respuesta abierta, para ver el intento, tengo que hacer clic en esta lupita. Y después me voy a revisar el intento. Aquí ya tendría el ejemplo de lo que ha respondido este alumno. En este caso se le pedía que explicase qué es la divisibilidad y poner 2 ejemplos numéricos, y lo que ha respondido este alumno es cuando tú puedes dividir un número entre otro número. Por ejemplo, 4 es divisible entre 2 y 2 es divisible entre 2. Luego había una segunda parte del ejercicio que se le pedía otra tarea. Pon un ejemplo de la vida cotidiana en la que se vea la relación de divisibilidad entre los números 28, 7 y 4. Y me ha respondido esta respuesta. Entonces, una vez que yo ya he visto el intento, ¿no?, de este alumno, lo que ha hecho, su trabajo, vuelvo al aula virtual, vuelvo hacia detrás y en este cuadrito pongo la nota y digo, bueno, creo que está bastante decente. Vamos a ponerle un 70 sobre 100, que, como os repito, ahora explicaré cómo coger todas las actividades de Aula Planeta, todas a la vez y no de una en una, y hacer que califiquen, en vez de sobre 100, sobre 10.
Voy a revisar un segundo por aquí. Vale, no hay dudas por el chat. Voy a revisar un segundo el Telegram. Vale, continúo. Aquí en el libro de calificaciones, para quien no lo haya visto nunca, a la izquierda en forma de columna van apareciendo los alumnos matriculados dentro del curso y a la derecha todas las actividades que se han ido integrando. Bien. Vuelvo a mi curso y ya hemos explicado que se integran las actividades del lapicerito, las de respuesta cerrada, las del lapicerito con la doble A de respuesta abierta, y por otro lado hay unas que no se ven muy bien porque Moodle es un poco pequeño, pero que tiene un lapicerito y un clip. Estas actividades van ligadas siempre a proyectos o a que los alumnos tengan que hacer un entregable, es decir, tengan que entregar el resultado de una investigación, un audiovisual sobre un proyecto, ¿no? Pues que a lo mejor le tomen una foto a un proyecto que han hecho en clase o un experimento y que le tomen una foto y que hagan un informe. Que hagan cualquier tipo de infografía, de mural, de vídeo, de podcast, de cualquier tipo de material. Vamos a entrar en esta que he añadido yo antes de ejemplo. Y como veis, tiene una parte de presentación, siempre asociado a un material audiovisual, la presentación de la actividad, su objetivo. El objetivo de esta práctica es que realices un modelo del sistema solar donde se muestren la posición y algunas de las características más visuales de los planetas que lo componen. Y después la tarea a realizar. Siempre en este tipo de actividades, que son muy características de ciencias sobre todo, pero también las hay en lengua y en matemáticas, tenéis una lista de materiales, además del procedimiento que tienen que seguir los alumnos paso a paso. Si os fijáis, el mensaje que aparece aquí debajo, aquí por ejemplo tienen que hacer un modelo, ¿no? Exponerlo en clase, explicar la situación y las principales características de los planetas que se han inventado. Y debajo dice, en este recurso encontrarás las indicaciones de la actividad. Para realizar la entrega debes seguir las indicaciones del profesor. ¿Qué se puede hacer aquí? Por un lado, se puede llevar a cabo en clase, es decir, en clase planteamos la actividad o la planteamos en casa, pero los alumnos traen la maqueta o traen el resultado de esa actividad a clase y lo exponen ahí. ¿Cuál es la otra alternativa? Tratar esto también en clase o en casa, da un poco lo mismo, pero que el entregable que tienen que hacer, que lo hagan dentro del aula virtual. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Muy sencillo. Activo la edición, ¿vale? Voy a desactivar que ya la tiene activada. Activo la edición. Me voy a añadir una actividad o un recurso y bajo hasta buscar el recurso tarea. Para quien no lo conozca, el recurso tarea es un tipo de recurso del aula virtual en donde el alumno puede subir a través de arrastrar y soltar cualquier tipo de archivo. Yo le tengo que asignar un nombre a esta tarea, le puedo asignar una descripción por ejemplo. Puedo agregar algún material más yo como profe, pues si quiero recordar la explicación lo puedo añadir o más instrucciones, aunque lo lógico es que las instrucciones estén en descripción. Puedo poner que esta entrega la tengan que hacer antes de una fecha determinada o a partir de una fecha determinada, o las dos a la vez, es decir, delimitando mucho el tiempo de entrega. Y ya tendrían los alumnos habilitado en el aula virtual un espacio, lo voy a mover, para agregar la entrega de este ejercicio. Si yo ahora entro al aula virtual como alumno, voy a refrescar, veo que aquí tengo la actividad de competencias, que se llama en este caso, y veo la tarea que tengo que hacer, vale, ya la entiendo, y después de que la tenga finalizada, voy al recurso tarea y puedo agregar la entrega, cogiendo cualquier archivo del ordenador, soltando y arrastrando.
Vale, voy a revisar un segundito el chat de Teams, a ver si hay alguna duda. Vale, de momento no. Volvemos al aula virtual. Vale. Entonces, estos son los tres tipos de actividades que se integran con el libro de calificaciones. Pero a nivel de recursos hay más. Tenemos los exámenes, que los he dividido en dos partes, las autoevaluaciones y el examen en sí. En cada tema hay uno de cada. Voy a entrar ahora mismo en una unidad didáctica, concretamente de primero de la ESO de biología. El universo, bueno, esta es una modificación que he hecho yo, ¿no? Pero es del universo y el sistema solar. Si os fijáis, voy a bajar un poquito. Aquí aparecen toda la lista de recursos. Si yo pincho en uno, me aparece su objetivo, su propuesta, la ficha del alumno, ¿no? De lo que tiene que hacer respecto a este vídeo. Pues a lo mejor tiene que responder algunas preguntas en su cuaderno o tiene que realizar cualquier tipo de búsqueda en internet, etc. Pero respecto a la evaluación, me interesan estos dos que están presentes al final de cada tema. De cada tema del profesor. También lo están en lo de los alumnos, pero en ese tipo en el cuaderno del aprendizaje, ¿no? Que es la unidad didáctica del alumno, no se genera una nota de cara al profesor. Se genera una nota al alumno, el alumno puede ver qué nota ha sacado, pero no queda ningún registro en ningún lugar. El cuaderno del estudiante o cuaderno del alumno es un entorno de práctica autónoma, para que el alumno repase las definiciones y pueda además trabajar de forma independiente, sin miedo a equivocarse y puede repetir las cosas las veces que necesite. Voy a entrar en esta autoevaluación. La autoevaluación son 10 preguntas que tratan de poner un poco en jaque al alumno, es decir, es un buen ejercicio para que el alumno ponga en práctica y demuestre lo que ha aprendido durante el desarrollo de la unidad didáctica. Como ves, son 10 preguntas tipo test y que yo las voy a hacer ahora mismo desde aquí, desde este usuario de alumno. Vale, esto es que tienen que estar tocando algo ahora mismo por detrás. Dadme un segundito. Ahí está, vale. Entonces voy a resolverlo súper rápido para no entretenerme. Evidentemente, esto estará mal. Y os recuerdo eso, que la primera nota el primer intento del alumno es el último, es decir, es el que se queda grabado en el aula virtual. Vale, he sacado un 0 sobre 10 y ya se me ha quedado el registro. Si ahora vuelvo al rol de profesor y voy al libro de calificaciones, veo que este alumno, el alumno Aula Planeta, ha sacado un 0 en la autoevaluación. Podemos ver el intento que ha hecho y ver dónde se ha equivocado o dónde no. En este caso, además, podría haber más de una respuesta correcta. Vale, cierro aquí. Os repito, si tenéis cualquier duda, os recomiendo escribir en el chat de Telegram, que el canal de Telegram es Aula Planeta en Madrid 5E. Y ahí tengo el móvil ahora mismo pendiente por si surgiera cualquier duda, resolverla por ahí. Vale, hemos visto las autoevaluaciones, que constan todas de 10 preguntas tipo test para ver qué sabe y qué no sabe el alumno. Por otro lado, tenemos el examen. Los exámenes ya son un poquito más extensos y más complejos. Hay algunos exámenes, dependiendo de la asignatura, que, ¿cómo decirlo?, que tienen material audiovisual asociado a cada una de las preguntas. En este caso, aquí tenemos esta foto. Depende si a lo mejor en idiomas hay algún asociado a un audio o a un texto sobre todo. Y aquí los alumnos ya tienen que responder las preguntas del mismo modo. Son preguntas
de tipo test o preguntas de relacionar contenidos y se estima que tiene una duración pues de 50 minutos más o menos. O bueno, igual me he pasado entre media hora y 45 minutos. Dependiendo también a veces de cada examen, pero en norma general es eso, lo que dura una clase normal. Aquí, bueno, voy a meterme ahora con el rol del alumno, con este usuario. A ver si esta vez atino con alguna. Bueno, esta va a estar más complicado todavía. La voy a dejar así, corregimos. Y un 3,8, por suerte. Actividad guardada correctamente. Ya no hay manera de cambiar la nota aunque vea las soluciones. Ahora yo como profe vuelvo al aula virtual, cierro aquí este ejemplo, vuelvo al libro de calificaciones y vamos a ver qué ha hecho este alumno, el alumno de Aula Planeta. Digo, vale, ha sacado un 6 sobre 10 o un 60 sobre 100 en este ejercicio autocorregible, luego esta definición la dio más o menos bien y ahora en este examen ha sacado un 37,50 sobre 100. Vale. Ahora bien, una cosa que he ido diciendo a lo largo del webinar y que todavía no he enseñado. Cómo hacer que estas actividades de Aula Planeta evalúen sobre 10 en el aula virtual en vez de sobre 100. Hay que volver al libro de calificaciones en primer lugar. En segundo vamos a activar la edición. Y nos vamos a ir a configuración de calificaciones dentro del apartado configuración. Todas estas actividades están dentro de una categoría. En este caso el nombre de la categoría es Aula Planeta, pero podría ser primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación o competencia lingüística o gramática, morfología, etcétera. Es decir, el nombre se lo dais vosotros. Desde aquí, desde acciones, voy a editar los ajustes. Bueno, antes de editar ajustes, perdonadme. Si os fijáis aquí, todas las notas que aparecen son sobre 100. Pero si yo edito los ajustes, puedo cambiar el nombre de la categoría. Vamos a poner, por ejemplo, primera evaluación. Como quiero que se haga el cálculo, voy a poner, por ejemplo, media de calificaciones y la calificación máxima. Esto quiere decir que la calificación máxima de todas las actividades que se encuentren aquí es sobre 100. Bueno, de cada una de ellas. Si yo quito un 0 y guardo los cambios, ahora, aunque cada actividad de manera independiente se evalúe sobre 100, el resultado va a ser sobre 10. Vamos a verlo esto en el alumno con el que hemos ido trabajando a lo largo del webinar. Me voy al informe de calificaciones y vemos que el total del curso es un 4,19 sobre 10, que era el total máximo. Claro, al final al alumno le ha salido de aquí un 0, de aquí un 3,75, un 7 y un 6, que si hacemos el cálculo pues daría este resultado. Voy a echar un ojo al chat del Microsoft Teams, ¿vale? Parece que no hay ninguna duda por aquí. Minimizo. Y vuelvo al aula virtual. Igualmente, sobre cómo hacer este ajuste que acabo de hacer yo, ¿no? de calificaciones, por si no os queda muy claro, también tenemos una pequeña píldora que lo explica en 2-3 minutos, del mismo modo que lo he hecho yo. Que si os fijáis es editar la categoría, ponerle con un máximo de 10 y ya estaría. Vale. Un segundito y continúo. Hasta este punto hemos explicado cómo se califican y cómo se integran las actividades tanto cerradas como abiertas,
cómo de desarrollar un pequeño producto, una pequeña investigación o generar un archivo, un documento. También se ha explicado cómo agregar exámenes y autoevaluaciones y cómo se integran. Y ahora vamos a ver la parte de evaluación que no se integra con el libro de calificaciones, pero que sí que es de evaluación porque es evaluación de los proyectos que proponemos en Aula Planeta. Cada tema suele tener un proyecto al inicio del mismo. Por ejemplo, voy a entrar en este de lengua. Este de lengua es para trabajar la descripción. Si nunca habéis trasteado con ninguna de las secuencias didácticas, aquí tenéis todos los recursos, cada uno con su propuesta. Aquí al inicio tenéis la guía didáctica con los objetivos competenciales, la estrategia, qué competencias se trabajan y cómo se trabajan y con qué recursos de los que tenemos. Vale. Hay un mapa conceptual que en realidad hay dos. Hay un mapa conceptual estático, que es un PDF que se puede colgar en el aula virtual a modo de que los alumnos tengan un material de repaso. Y también hay otro mapa conceptual interactivo al final del tema. Pero volviendo a lo que nos ocupa hoy, que es la evaluación, vamos a fijarnos en que, por ejemplo, este primer recurso de aquí, se llama la interferencia, es un recurso para trabajar todo este tema. Se parte de un error del sistema que nosotros asociamos en realidad a un conflicto comunicativo. A ver si consigo que sea un poquitín más grande. Bueno. Estos errores del sistema, estas interferencias, parten siempre de un conflicto comunicativo, algo que a los alumnos les llame la atención. Por ejemplo, yo en el aula virtual tenía colgado otro, un segundito, este de aquí, que está bastante chulo, que se llama Estas. Si fijáis, ahora ha cambiado la vista porque no lo estoy previsualizando, sino que estoy dentro de él. Lo puedo poner en grande. Con la animación. Este, por ejemplo, es un vídeo que además tiene bastante que ver con la realidad de los alumnos, en el que un padre y un hijo, a pesar de que pasan mucho tiempo juntos, no están realmente al lado del uno del otro. ¿Por qué? Porque el hijo está más pendiente del móvil que de cualquier otra cosa. Bueno, ¿va viendo? Y a lo largo del vídeo sale el padre reflexionando sobre esta situación. Entonces, al final el padre, bueno, lo que intenta es conectar con su hijo con sus propios medios. Muy bien. Este proyecto, voy a salir un segundito de aquí. El alumno tendrá una ficha para ir siguiendo los diferentes pasos que se proponen, ¿no? Parte del error del sistema, una parte para trabajar los contenidos multimedia que se tratan, que además las interferencias, si alguno sois tutor o tutora de secundaria, están muy bien para trabajar en tutorías. Tratan temas de ética, temas de conflictos sociales. A veces pueden parecer un poco duros, pero al final yo creo que la realidad de si queremos formar a futuros ciudadanos y ciudadanas, no les tenemos que pintar o enlatar la realidad que existe. Entonces, un poco la propuesta de estas interferencias es esa. A través de una realidad que llama mucho la atención, desarrollar los contenidos de lengua. Ya os digo, cada asignatura tiene su propio recurso para trabajar la unidad o parte de ella. Y aquí en la parte de la ficha del profesor o guía docente, cada una de estas propuestas está explicada, tiene una temporización muy concreta para saber cómo y cuándo trabajar cada cosa, pero respecto a la evaluación, a mí lo que me interesa, por ejemplo, bueno, esto no es tanto evaluación, pero sí que me sirve es una rutina de pensamiento, la de la telaraña, que me sirve para detectar ideas, tanto la idea principal que yo he detectado en este vídeo como otras ideas que puedo haber detectado. ¿Qué pasa? Que esto nos puede venir a lo mejor bien para otra asignatura en la que vaya a tratar otro contenido. A lo mejor quiero trabajar en matemáticas las ecuaciones y ver a los alumnos de qué les suena la palabra ecuación.
pues podía utilizar estas rutinas de pensamiento. Es decir, que aunque a lo que quería llegar, aunque vosotros veáis evaluaciones y rutinas de pensamiento en otras asignaturas que no sean la vuestra, en este caso esta es una muy concreta, no me vale el ejemplo, pero hay otras que son más genéricas, como la de la araña, que sí que os vale para trabajar en diferentes asignaturas y hacer las evaluaciones que correspondan. Aquí, por ejemplo, esta también está muy bien para tutoría. Voy a meterle un poquito de zoom. Aquí puedo elegir una o varias. Procedimientos, bueno. Aquí, evaluación. Y aparte, aquí ya, en este recurso en concreto, llegamos a la parte de evaluación. Tenemos, por un lado, un análisis de la escena. Al final, las evaluaciones son documentos editables que se os descargan y que son para vosotros y vosotras y que los tenéis ahí para utilizarlos en cualquier asignatura. Es decir, yo puedo poner análisis de la escena, pero puedo poner, por ejemplo, análisis del cambio climático. Y aquí ya puedo trabajar ya no solo en la asignatura de lengua, sino que podría trabajar en diferentes asignaturas a través de esta ficha. Por otro lado, este tipo de recursos, al igual que muchos otros recursos de trabajo colaborativo, traen una rúbrica de autoevaluación. Ahí está. En este caso, lo que se genera es una diana de aprendizaje que es útil al final de la unidad, ¿no? Para ver los progresos que ha hecho el alumno y ver en cómo quedaría a nivel de cómo ha trabajado la interferencia, qué ha aprendido sobre el uso de la lengua, cómo ha mejorado sus habilidades de comunicación oral y escrita. Si os fijáis, aquí puedo ir puntuando del 1 al 4. Y ahora debajo se me está generando esa diana. Aquí la tendría. Entonces yo sé que mis alumnos este alumno en concreto se conocería mucho a sí mismo, ha trabajado la interferencia bastante bien, sin embargo, la parte propia de la lengua y literatura pues le ha quedado un poco floja. Y ya sabría dónde incidir de cara a los próximos temas y de cara en siguientes evaluaciones. Vale, por otra parte, en muchos de los recursos de Aula Planeta hay una parte de coevaluación. Ya os digo, todos estos recursos de evaluación que tienen que ver con proyectos y demás que están fuera del aula virtual, vaya, los tenéis dentro de las unidades didácticas del profesor, de las secuencias didácticas que se llaman. Aquí, por ejemplo, esta es otra concreta de la interferencia, en donde se evaluó pues, lo que ya he dicho, el trabajo en equipo. Cómo hemos participado, qué tal se han asumido los roles de cada integrante del equipo, cómo se han desarrollado esas responsabilidades que tiene cada uno, cómo se han interrelacionado los alumnos, qué era lo mejor de ese equipo, qué se podía haber mejorado a lo largo del trabajo, a lo largo del tema. Aquí ya se pondrían los nombres de los compañeros, ¿no? Y así. Vale, esto por aquí. Además, en este caso también se incluye una evaluación de la unidad. Igual, esto es otro documento editable. En donde hay diferentes dimensiones que se evalúan en torno a unos indicadores. Por ejemplo, en este caso tendríamos en primer lugar la interferencia, pero igual esto es editable, es decir, yo podría editar esto para cualquier otra asignatura y utilizarlo perfectamente. Aquí la interferencia, ¿no? Esa situación que hemos visto, ¿la han comprendido realmente? Sí. A lo mejor no mucho, pues bueno, pues no mucho, un 1. Y aquí ya se podría ir evaluando según estos indicadores. Las dimensiones que veis son estas, en el caso de las interferencias, ¿no? El uso de la lengua, el conocimiento de la lengua, conocimiento de la parte de literatura, la interferencia en sí y la parte de comunicación oral y escrita. Es decir, se trata de trabajar todas las dimensiones de la lengua.
Voy a pasar a otra de las propuestas que tenemos, que son los desafíos. Los desafíos son de ciencias. Parten de, ¿cómo decirlo? Parten de un vídeo o de algo que les llame mucho la atención. Por ejemplo, ahora el tema del negacionismo, ¿no? ¿Cómo sabemos que la Tierra no es plana sin verla desde arriba? Pues hay un vídeo que lo explica. A veces hay vídeos de youtubers que son muy buenos divulgadores y a los chavales les gusta bastante. Y hay veces que son, pues, otro tipo de materiales. Pero bueno, yendo a la parte de evaluación, aquí también el alumno tiene su ficha, aparte de los pasos que veíamos antes, tiene su ficha del alumno. Aquí, en donde puedes ir siguiendo los pasos. Aquí ya al alumno se le hace referencia de la autoevaluación, que bueno, me la vuelvo a descargar, pero esta no la hemos visto antes, perdón. Esta es una autoevaluación KVL de qué sé, qué quiero saber y qué he aprendido y cómo lo puedo aplicar, que esta es una cuarta pregunta, se hace de manera extra, a mi vida cotidiana. O sea, a lo mejor aquí el alumno ha aprendido a cómo identificar que la Tierra es redonda. O bueno, o que no, a lo mejor él tenía dudas y lo ha aprendido, ¿no? Viendo este vídeo. Y cómo lo puede comunicar o cómo puede aplicarlo en su día a día. Si os fijáis, esta autoevaluación, KVL, es muy genérica, por lo que también vale no solo para esta asignatura, este desafío en concreto, sino también vale para cualquier otra asignatura. De hecho, vosotros en el aula virtual, como profes, podéis subir estos archivos que hemos ido viendo, los podéis ir colgando y que cada alumno tenga su propia copia. Vale, igualmente me voy a la parte del profesor. Y aquí el profesor, ¿cómo evalúa? Pues la autoevaluación de los alumnos, que ellos ya la tienen. Y otra diana de aprendizaje. En este caso, ahí está. Está personalizada en torno a este desafío, pero más de lo mismo. Todas estas evaluaciones de los proyectos y recursos para trabajar toda una unidad o gran parte de ella son editables. Son archivos editables que os los podéis quedar y lo podéis utilizar y editar en función de lo que necesitéis. Por último, una rúbrica final de la unidad. Ahí está, voy a revisar un segundito a ver si hay alguna duda. Vale, parece que no. Minimizo por aquí, habilito la edición. Ahí está. Y bueno, en esta, por ejemplo, aquí ya sí que esto es totalmente personalizable. Es decir, aquí ya no parte de una propuesta cerrada, sino que podéis vosotros editar, ¿no? Tanto los contenidos que se han ido tratando, como los criterios de evaluación que se han trabajado, como los estándares de aprendizaje y el grado de alcance por parte de los alumnos. Aquí tendríamos lo que es la ficha para ir escribiendo ya los diferentes datos. Pues a lo mejor número 1, no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Vale, cierro por aquí. Bueno, aquí veis también otros documentos que pueden, además de estos, ¿no? De los que se mencionan a lo largo de la guía docente, hay otros documentos que están disponibles que son útiles también tanto para el alumnado como para vosotros como profes. Pues cómo trabajar con fuentes de información, autoevaluación de una investigación, de que el alumno se plantee si realmente ha hecho una buena investigación o no. Se ha comprendido el objetivo de la tarea, se ha participado en la lluvia de ideas que se planteaba en este desafío, etcétera. Y así, hay una valoración de la presentación. Que ya os digo, esto igual es, en este caso en muchas asignaturas hacen presentaciones orales. Entonces, aunque esto esté dentro de los desafíos, lo podéis aplicar en cualquier otra asignatura. Vale, entonces, hay retos además con sus propias evaluaciones, que tampoco para lo que quedan no voy a entrar.
Este que es diferente, este son matemáticas aplicadas. Este es una propuesta que se ha hecho para acercar las matemáticas, que a veces a muchos alumnos les parece una asignatura bastante aburrida o que no le ven mucho la utilidad, pues se trata justo de lo contrario, de que le vean la utilidad y de cómo las pueden aplicar en su día a día. Se pueden plantear tanto al inicio de la unidad como para el final, para trabajar los contenidos, o sea, para repasar los contenidos una vez que han sido trabajados. En este caso es para trabajar el tema de las temperaturas, ¿no? Que nos vale para ciencias. Y como es la interfaz es muy sencilla, se plantea un punto de partida en donde ya se apela a alguna pregunta hacia el alumno, de, por ejemplo, ¿sabes qué sucede a nivel físico cuando pasamos de una temperatura positiva a una negativa? ¿O cuando ocurre lo contrario? Bueno, aquí hay una serie de explicaciones y una serie de preguntas para que el alumno pues, vaya realizando la investigación, ¿no? y se vaya haciendo esas preguntas para entender qué ocurre en estas situaciones. Aquí se le da una serie de recursos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Busca información fiable sobre las temperaturas medias de tu área geográfica y aplica las operaciones con números enteros para saber si experimentan cambios suaves o contrastados. ¿Qué materiales son necesarios? Pues aquí un dispositivo con acceso a internet, papel y boli para tomar notas y hacer cálculos y operaciones, y de forma opcional una calculadora electrónica, móvil o dependiendo de cada caso lo que se permita dentro del aula o fuera del aula. Y luego ya el procedimiento. Además, como sucede con el desafío y como sucedía con la interferencia de lengua, tenemos una parte de autoevaluación y una de coevaluación. Igual que sé, que quiero saber y que he aprendido. En desempeño del trabajo individual. Esto ya cada alumno al final de este pequeño proyecto pues lo puede ir desarrollando. Bueno, lo puede ir haciendo su propia evaluación de lo que él considere y eso. A ver, dadme un segundito que voy a revisar. No hay dudas por el Telegram. Voy a mirar el Teams. Vale, tampoco hay dudas. David, estoy por aquí por si necesitas algo. Ah, hola Laura, fenomenal, muchas gracias. Nada, de todos modos ya está casi acabando del todo. Estamos viendo ya las evaluaciones que se dan en los recursos de Aula Planeta, es decir, las que están fuera del aula virtual. Entonces hemos entrado en las evaluaciones de las interferencias, en los desafíos, hemos visto también las mates aplicadas y hemos visto que se generan una serie de documentos que son editables y que, aunque en un primer lugar estén pensados para esa asignatura en concreto, hay otros genéricos que se pueden utilizar para todas y los que están pensados para esas asignaturas se pueden editar y se pueden aplicar a cualquier tipo de asignaturas e incluso tutorías. Y va a entrar en el Lean-On, pero que realmente esta es una propuesta también para trabajar toda la unidad que aparece al final de las secuencias didácticas, ¿no? Esas unidades del profe, que cuentan con su propia parte de evaluación. A ver, un segundito. Vale. Aquí tenemos, ¿no? Coevaluación del trabajo cooperativo, que es otra vez un documento muy similar al que ya hemos visto. ¿Qué temas ha tratado? La visión general del trabajo en equipo, ¿no? El pensamiento que ellos tienen sobre sí mismos. ¿Qué puntos fuertes han tenido? Pues a lo mejor que se han desenvuelto muy bien o que han sabido rápidamente identificar el objetivo. ¿Qué podían haber mejorado? Y luego ya aquí van poniendo los nombres de los componentes y una nota del 1 al 4 según estos ítems. Vale, pues con esto estaría... Cierro aquí. Con esto estaría ya todo visto sobre la evaluación de los recursos de Aula Planeta. Para hacer un pequeño repaso, lo he dividido en estas tres secciones. Por un lado, los ejercicios y actividades, es decir, los del lapicerito, tanto los de respuesta cerrada como los de respuesta abierta, como los entregables, ¿no? Estos del clip. Aquí he añadido otros de respuesta cerrada, perdonadme que no he entrado antes porque por si no me daba tiempo, que son de respuesta cerrada, pero como veis no son responder tipo test, o no son ordenar conceptos ni definiciones. Son, por ejemplo, pues hay un ahorcado, hay un
Hay crucigramas, sopas de letra, etc. Por otro lado, hemos visto otros de los recursos que también se integraban en el libro de calificaciones, que eran las autoevaluaciones, esos pequeños exámenes de 10 preguntas en donde el alumno tiene que poner a prueba lo que sabe y lo que no sabe, y los exámenes, que ya son más extensos, tienen una duración mayor y que muchas veces van asociados a un contenido multimedia, un texto, una foto, un audio, lo que sea. Y que dentro del libro de calificaciones se iban integrando. También hemos visto desde la configuración de calificaciones que si yo quiero que la nota final del curso esté sobre 10, tengo que editar los ajustes de la categoría, poner una calificación máxima sobre 10 y guardar los cambios. Y por supuesto, algo que he dado por obvio es meter todas estas actividades dentro de esta categoría. Y ya por último, que es lo que hemos visto en estos últimos 15-20 minutos, todas las autoevaluaciones, coevaluaciones, etcétera, que incluyen las diferentes propuestas de Aula Planeta para trabajar las unidades. Entonces, ya para ir cerrando del todo el webinar, ¿qué aporta Aula Planeta en tu aula virtual? Pues por un lado, recursos y contenidos, tanto para el alumnado como para el profesorado, es decir, recursos individuales, unidades didácticas del profesorado y cuadernos del aprendizaje, que hoy no he entrado, aunque lo he mencionado varias veces, pero bueno, si tenéis alguna duda, os recomiendo consultar alguno de los webinars que ya se han realizado sobre este tema en concreto. Y por otro lado, a un lado de esta aportación curricular tenemos la extracurricular, que es ese banco de contenidos con todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta. Entonces, recordaros que todos estos webinars que estamos realizando estas semanas los vamos a ir subiendo poco a poco en el canal de YouTube. Ya hay bastantes, creo que están todos los de octubre y los de septiembre, por supuesto. Por otro lado, os había dejado en el chat del webinar este índice de material autoformativo para que podáis ir trabajando y descubriendo el proyecto poco a poco a través de preguntas y respuestas comunes que suelen salir o frecuentes. Recordaros que tenéis también un canal de Telegram en donde ya somos 220 profes de la Comunidad de Madrid que utilizan esta integración, ¿no? Y que ahí pues, se van preguntando dudas, se van comunicando actualizaciones, etcétera. Está bastante bien, la verdad. Y que tenemos nuestras redes sociales bastante activas donde hacemos publicaciones de forma habitual. Por último, tenemos aquí un pequeño cuestionario de ayudarnos a mejorar los webinars, por si tenéis algún tema, por ejemplo, que habéis visto el calendario y os gustaría que hubiese algún webinar de algo que no habéis visto en ese calendario, pues lo podéis comentar ahí. O a lo mejor os gustaría que los webinars tuvieran otro tipo de enfoque o lo que sea, pues ese tipo de comentarios van recogidos en este webinar. Ahora mi compañera Laura os va a pasar por el chat un enlace que lleva otro formulario diferente que sirve para solicitar ya información a nivel personal, es decir, vosotros rellenáis el formulario con vuestro contacto, ¿no? De qué centro sois, cómo os llamáis, etcétera, y ahí o Laura u otra compañera se llama Cristina o yo nos iremos poniendo en contacto con todas vosotras y vosotros. Y bueno, por último, si tenéis cualquier tipo de duda, aparte del canal de Telegram, también tenéis el correo de atención al usuario de Aula Planeta, que es aulaplaneta@planeta.es. Pues nada, no veo ninguna duda por el Telegram. No sé si hay alguna duda por el chat, Laura. No, por ahora no. Vale, pues entonces nada, daros muchas gracias a quienes hayáis estado hoy viendo este webinar y a quien lo hayáis visto en diferido. Y nos vemos la semana que viene en el próximo webinar. Adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima.